Vamos a leer a partir del verso 19. A partir del verso 17, permítamelo leer allí. Estamos estudiando una serie de estudios durante todo este año que se llama Volveré a la casa de mi Padre. ¿En qué consiste? En volver a esos principios que le dan orden a la vida, a los principios. Nosotros los grandes problemas que tenemos es por el desorden de nuestra mente. Hacemos y después pensamos, pero cada acción tiene una consecuencia. Entonces lo que hace la Biblia es ordenar el camino. Es más, la Biblia dice, el que ordenare su camino, le mostraré misericordia. Pero el que no ordena el camino va a ir de golpe en golpe hasta el golpe final. La salvación hace dos cosas en nuestra vida. Primero, nos abre acceso a la vida eterna, porque somos más que materia. Somos más que esa carnita y esos huesitos. Y segundo, ordena el camino. Y entre más rápido lo ordene, menos sufre el paciente. Vamos a leer Lucas 15:17, hablando del hijo pródigo, dice así: y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido, vístanle, pónganle anillo y calcen sus pies. Esto venimos estudiando de que esto se llama restitución. Dios sabe cómo restituir lo que nosotros por torpeza hemos perdido. Pero antes de la restitución nos dimos cuenta de que hubo algo que sacó al hijo pródigo de la casa del padre. El desorden, por el mero movimiento del desorden, salió del sistema del orden. ¿Se acuerdan? Porque mientras que el plan de Dios era una melodía hermosa, que Dios quería que usted fuera creciendo, fuera levantando familia, fuera levantando empresa, fuera levantándose en el ministerio, fuera haciendo de días a otro, una melodía hermosa, usted interrumpió esos tiempos de Dios y comenzó a bailar reggaetón. ¿Sí me hago entender? La melodía de Dios iba por un lado y usted iba contra compás. No sé si me hago entender. Cuando usted dice es que no encajo, a mí nadie me comprende, es que usted no necesita ser comprendido, usted necesita obedecer el plan de Dios. Porque si no comenzamos a movernos en otra sintonía, en otro compás, en otros tiempos diferentes a los de Dios. En eso íbamos, ¿cierto? Y Dios busca restituir, pero ¿restituir a qué? Primero que todo dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Primero a identificarse como hijo, en el 19. Y en el 21 dice, saquen el mejor vestido, pónganle anillo, calcen el pie y hagamos una fiesta, porque los cristianos no deben ser amargados, los cristianos deben ser gozosos. Gozosos. ¿Me hago entender? Vuélvanlo al estado original. Porque es que no puede tener 25 años y estar llorando porque ha perdido mucho tiempo. No puede estar persiguiendo cosas que no son para él. Tienen que volverlo a un estado original, que es un estado de armonía con Dios, de comunión con Dios. Pero esa restitución o ese volver en sí, ¿a qué era que iba a volver? Porque es que no simplemente es mudarse de donde estaba sufriendo con los cerdos a la casa del Padre. Es más que esto, mis hermanos. Me llamaba la atención a mí
que en estos días vi un video, unos hermanos bautistas en Ucrania cantando frente a su iglesia bombardeada y vuelta a nada. Y la iglesia caída y ellos con un piano de cola, un piano viejo, cantando ese himno americano que dice: no tengo miedo del mañana porque Cristo vive. Porque Cristo vive, no tengo miedo del mañana. Y el mañana para ellos podía ser una bomba encima. No sé si alcanzo a trasladar esto. O sea, ellos podían confiar en medio de esa circunstancia. Yo dije, wow, ¿o estoy escuchando mal o qué? ¿Estos qué les pasa? No tenían iglesia, es que no tenían ciudad. No tienen ciudad. Y sacaron el piano y comenzaron a adorar a Dios. Y la canción dice: no tengo miedo del mañana porque Cristo vive. Ese es el estado de riqueza donde Dios nos quiere llevar. Que nuestra única herencia fue que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. No importa ya que tenga, porque todo se va a quedar aquí. Amén. Miren, yo siempre les he dicho: esfuércese por lo espiritual, porque si no usted está amontonando para el esposo y la viuda. Y por rico que sea, otro lo va a disfrutar. Nuestra verdadera herencia está arriba. Y esa restitución no se basa de que me den el buey engordado, o que me pongan el calzado, o que Dios me dé la carro, me dé la casa, me dé la moto, o que yo esté sano. Antes de estar enfermo, ahora estoy sano. Mire, hermanos, sano o enfermo, Dios me ama, sigue siendo Dios a pesar de las circunstancias. Me iban a restituir a un estado mayor al que yo creía que era un anillo, era un vestido, o era un calzado, o era un buey engordado. Porque a veces yo digo: es que Dios, ¿cómo estoy, hermano? Estoy bendecido. ¿Por qué está bendecido? Porque Dios me dio comida, porque Dios me dio trabajo, porque Dios me dio estudio. Bueno, quitemos todo eso de la ecuación. ¿No tienes trabajo? ¿Estás bendecido? ¿Sí o no? Sí. Porque es que vivimos de esas humos, de esas cortinas de humo, donde yo busco algo, cómo impresionar mi alma y cómo impresionar a los demás. ¿Sí me hago entender? Y vivimos de esas apariencias. Cuando llega la visita, usted llega y echa perfume. Uy, hermana, ¿cómo huele rico aquí, hermana? Siempre mi casa huele así. No es una apariencia para vender la fachada. ¿Sí me hago entender? Y nosotros nos acostumbramos a vivir de esas fachadas. ¿Usted ha visto novia fea cuando sale con mi novio? Pero después de 7 años de matrimonio recién levantado, uno es así. Eso sí ya es puro amor, si no nos dejan, ¿sí me hago entender? Porque es que vivimos de esas apariencias, y en el mundo espiritual queremos vivir de esas apariencias, el que más grita, el que más congrega, el que más dice cosas profundas. Y no, nuestra verdadera herencia es Dios. Es Dios, es Dios. Y Él lo quería restituir a eso, a esa riqueza que le digo, que esos hermanos que cantaban el himno no tenían nada, pero estaban seguros del mañana. Miren, hermanos, cuando nosotros le abrimos el corazón a Dios, de verdad comenzamos a ser ricos. David decía: Dios, mis pecados no te son ocultos. Usted llegará a decir: mire, es que soy un malote pecador. Ya eso es otro nivel de riqueza. Porque es que nosotros tenemos la vida como un edificio y tenemos unos cuartos donde no queremos que la luz del evangelio entre. De pronto usted tiene un cuarto y allá tiene una imagen encerrada de un muchacho de ojos verdes, negros, azules, así todo fortachón. Y usted sabe que ese sinvergüenzón que fuma orégano no le conviene. Pero usted dice: Señor, hágase tu voluntad, conviértelo, Señor, que sea un siervote de Dios que predique el domingo en la iglesia, Señor. Y uno le dice: haz tu voluntad. Pero la voluntad de Dios, entre comillas, para uno, ¿sabe cuál es?
que Dios le pegue una motilada, lo expulgue, le quite las garrapatas y se lo entregue como un príncipe, ya está convertido. Esa es la voluntad de uno. Es como cuando está una pieza verde y usted dice, sí Señor, yo sé que a usted no le gusta el verde, sino que es el blanco o el amarillo. Entonces, Señor, por favor, ayúdame a pintarla de amarillo. Y ese es el plan de uno, ese es el plan de Dios según uno. Y Dios dice, ajá, voy a hacer mi voluntad. ¿Lo vas a convertir? ¿Lo vas a convertir, Señor? ¿Por qué no veo que tu voluntad se esté haciendo? Porque hay veces que Dios no quiere pintar la pieza de nuestra casa, quiere tumbarla. ¿Sí me hago entender? Porque yo lo pinto de bonito, está negro, lo pinto de blanco, pero sigue siendo el mismo lugar. Señor, es carnalote, no es convertido, conviértelo, Señor, para ti no hay nada imposible. Y hay veces que ese no es el plan de Dios. A veces es que Pepito, que era novio de Pepita, se fue y se casó con Filomena. Usted engordó marrano para que otro coma. No era el plan de Dios. Me hago entender, pero yo quería que Dios lo hiciera a mi manera. Y Dios a veces no pinta la habitación, Dios la tumba. Pasa un bulldozer, destruye lo que tenga que destruir y establece su plan. Porque su plan va a prevalecer. Y a ese... Porque nosotros queremos volver de pronto a esa pieza pintada, no sé si me hago entender. Y Dios no quiere que volvamos al estado en que estábamos porque el hijo pródigo era egoísta. Quería llevarlos a antes. Mire, hermanos, hay un texto por allí en Santiago 1:16. Santiago 1:16. Este texto usted se lo sabe, dice, la oración del justo puede mucho. No sé si Chequina me tiene este texto en otra versión, en la nueva traducción viviente, me parece que, en la Telea. La Telea, mire lo que dice. Santiago 5:16 Telea. Por eso confiesen sus pecados. Esto no lo vamos a ocupar hoy. Unos a otros, oren unos por los otros, para que Dios los sane. Este sanar no es solamente lo físico, este sanar es que yo necesito ser sanado en el hogar, yo necesito ser sanado en la iglesia, mi alma está, y aunque el hijo pródigo estaba en casa, estaba enfermo, estaba esperando que el papá ¿qué? Se muriera, y decía, papá, pero ¿para cuándo? Porque uno amenaza a los hijos, un día de esto me voy a morir, a ver qué hacen sin mí. Y le dicen, ¿para cuándo? Estaba esperando, estaba malo. A lo que quiero decir es que estaba en la iglesia y era inconverso, porque es que venir a la iglesia no lo hace hijo de Dios. ¿Capich? O está en la iglesia y está descarriadote, porque viene a ver a la hermanita, viene a ver quién vino, que viene a ver quién no vino, vino a paseo porque este ambiente es muy chévere, pero no estaba sano. Estaba enfermo y con cara de que estaba sano. ¿Me van a entender? Usted ahorita ve a las niñas con un montón y usted dice, uy, ¿cómo está rosadita? ¿Sí me van a entender? Se baña y queda verde. ¿Por qué? Porque no está sana. Y la oración de la persona buena es muy poderosa. Nosotros leemos la versión que dice la oración eficaz del justo. Justo no hay ni siquiera uno. Y Cristo dice, no me digan bueno porque el único bueno que hay es el Padre en boca de Cristo. Dice, la oración de la persona buena es muy poderosa porque Dios la escucha. Este ser persona buena, ¿a qué se refiere? A que yo vaya a la iglesia, a que yo cante, a que yo participe. ¿El hijo que se va de la casa del padre era bueno? ¿Cuándo se evidenció que era malo? Cuando le dijo, deme la herencia porque me voy, ¡pum! Pero ¿de dónde salieron todo eso? ¿De dónde lo caviló? Porque es que usted no puede llegar a decir a la policía, ay, no, fue que yo iba pasando por aquí y se me dio un déjà vu, un sueño, y en insomnio me fui que metí a mano allá a la señora del almacén y le robé este $1.000.000 de pesos.
Pero fue sin querer. No. ¿De dónde sale todo eso? De la mente. Mire, los podemos ver por fuera, pero nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. De allí salen todos los problemas. Él estaba malo y necesitaba ser sano. Y no es volver a la casa del Padre. Mire, hay gente que dice, pastor, si yo vuelvo a la iglesia, ¿usted me recibe? Pues ¿cómo no? ¿Me hago entender? Porque es que yo no tengo una pistola aquí. Es más, la iglesia no tiene puerta. O sea, no, yo puedo llegar cuando quiera. Pero es que no se trata de eso. Porque es que tener comunión con Dios no es solamente congregarse, eso es el segundo paso. Lo ideal es que usted tenga una relación íntima con su Señor. ¿Me hago entender? Eso es lo que lo lleva a estar sano. Y ojo con esto, aunque a usted le suene psicología barata. Alma sana, cuerpo sano. El cuerpo no enferma el alma. El alma enferma el cuerpo. Bueno. Necesitaba volver a los principios, pero antes de que la rebelión subiera al corazón. Porque cuando hizo el pecado, la rebelión ya estaba en su corazón. Voy un poquito más atrás. Tocaba ser restituido, a tener el buey, a tener el anillo, a tener el vestido, a ser hijo. Listo. Esa es la restitución primera. Pero antes de eso tenía que ser restituido al estado sano, porque antes de irse su alma cayó en rebelión. ¿Me hago entender? Pero antes de esa rebelión tenía que ser restituido a un estado original. ¿Me llevan la idea? Porque mire, por allá ayúdeme Chequina, Proverbios 22:15 me parece. Proverbios 22:15 dice esto: la necedad está adherida al corazón del muchacho. La necedad está adherida al corazón de la persona, porque la gente dice, la doctrina marxista dice, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Mentiras. Usted a su niño de 3 años le jala las mechas a la hermanita, la tumba de la cama, le escupe, y usted no le dio una clase de cómo escupir la hermana. ¿Cierto que no? ¿De dónde salió eso? Ahorita los niños cada vez son más proclives, más precoces. Profesores que trabajan con niños saben de qué le estoy hablando. Niños de 6, de 5, de 8 años que dicen cosas y groserías y insinúan cosas que no va a decir un viejo. ¿De dónde nació eso? Y usted va y le dice a la mamá y dice, no, imagínense que su hijo hace esto, y la mamá se escandaliza, dice, mi santo angelito, imposible. Pero ¿de dónde nace eso? Esa inclinación al mal, ¿de dónde nace? Y viene adherida. Cuando llega el chinito, ya llegó torcido. Y discúlpeme que se lo diga así, pero usted y yo estamos en el mismo paquete. Cuando veníamos en la cigüeña ya veníamos pellizcándole el pico, haciendo maldades, porque nuestro corazón era torcido. ¿Me hago entender? Porque la necedad está adherida al corazón del muchacho. Por eso es que todo hombre necesita arrepentirse. Amén. Todo hombre, la gente dice, no, pero si yo no robo, si yo no mato. No, la necedad está adherida ahí. Voy a ir un poquito más allá. ¿Me llevan la idea? Necesitaba ser restituido a los bienes de la casa, el vestido y todo eso, ¿de acuerdo? Necesitaba ser sano porque su corazón había entrado en rebelión antes de irse de la casa. Y necesitaba ser restituido al sentido original, donde no hubiese necedad en el corazón. Adán fue creado sin necedad en el corazón. ¿Me hago entender? Pero Caín ya tenía la necedad en el corazón, porque la Biblia dice, Caín, ¿qué has hecho? Antes de hacer el mal, Dios lo llama y le dice, Caín, el pecado está a la puerta, hablando de la puerta del corazón. O sea, estaba ahí ya la condición. ¿Me hago entender? La seducción, porque aunque Santiago dice, cuando alguno es
seducido, no diga que es tentado de parte de Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios, en principio, no tienta a nadie. Sino que de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esa seducción la tenía Caín en el corazón. ¿Cuál era el problema? ¿Que Abel era el chacho de la película? No. Ni siquiera era la ofrenda de Abel. Sino el problema era la envidia del corazón de Caín. Porque es que uno, cuando tiene esta raíz de envidia en el corazón, uno envidia cosas terribles. O sea, envidia una novia fea, envidia un novio feo, envidia que le están pegando a la vecina, que a mí no, o sea, unas cosas, porque uno dice, ay, es que ese sí es hermoso el de la vecina, pero usted no sabe qué pasa dentro de la casa. ¿Me hago entender? Y es hay gente que le envidia el perro al otro. Hay gente que dice, ay, que envidia a ustedes aquí en Pamplona con aire acondicionado gratis. Y dice, ¿what? ¿Sí me van a entender? O sea, envidia el clima. Mr. Clima. O sea, no. ¿Por qué? Porque eso está ahí adherido al corazón. Ojo con esto. Estoy tratándolo con pinzas. Hay gente, habemos personas que podemos tener lo que sea, pero vamos a guardar más. Porque eso está en el corazón. Usted tiene 99 centavos y le falta uno para los 100 y no es capaz de gastar los 99 porque es que yo quiero es tener 100. Está adherido al corazón. Ojo con esto. Hay gente que ya tiene 89, 90, 100 años, ya los ojitos no ven, está así, tiene más arrugas que un acordeón y pasa por ahí una muchacha y llegan y hacen. ¿Usted cree que ese viejito funciona como hombre o la muchacha? ¿No cree usted que lo puede pagar el corazón? ¿Y por qué una vez se alborota? ¿Dónde está eso? ¿En su cuerpo? Está en su corazón. Está, Proverbios 22:15, adherido a su corazón, pero ese no fue el estado original. Para eso fue que vino Cristo, a llevarse mi condición de pecado, la iniquidad, la rebelión de mi corazón, eso que por generaciones me fueron enseñando y que ya está ahí, está en mi naturaleza. No solamente somos restituidos al bien de Dios, no solamente somos restituidos a ser sanos, sino tenemos que ser restituidos a un estado original que nos permita la plena comunión con Dios. En el Salmo 59 voy a avanzar un poquito más. No se preocupe, que esa es la seguridad privada que tenemos en la finca. Salmo 59, 1. En la versión que yo tengo dice, líbrame de mis enemigos, oh Dios. Líbrame de mis enemigos, oh Dios. Déjeme separarlo así. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Voy a leer la versión de Septuaginta en español, por favor, Chequina, ¿lo tienes? Esta versión es de la más antigua, la Biblia Septuaginta en español, la Gemuneana. Líbrame de mis enemigos, Dios, de los que se levantan contra mí, redímeme. Cuando lo traducen, no quiero ahondar en esto, de la versión original que estaba escrita en hebreo, esta parte estaba escrita en hebreo, a la versión latina o a una más antigua que la que nosotros tenemos, hay una transliteración que no aparece. Cuando hablan de estos enemigos, hablan de la palabra temins, no de hombres, sino de espíritus. Líbrame de esos que me acosan, pero a nivel de mins. Hay dos palabras que significan espíritu, tres palabras que significan espíritu. Una está en griego, que es el neuma, de Dios. Una está en hebreo, cuando vamos a original de la Biblia, que es el ruhat, que los hebreos dicen que el ruhat del hombre está aquí, que el aliento de vida está aquí.
y otro es demins, que significa espíritu, fantasma. ¿Me hago entender? En este texto, esta palabra significa demins, líbrame de esos opresores. Pero esa misma palabra demins significa parche. En Proverbios 22:15 dice que la necedad está parchada, adherida, ligada al corazón del muchacho. ¿Me llevan la idea? ¿Qué quiere decir? Que hay eso torcido que está en mí, mi antigua naturaleza, yo nací con ella. Estoy pegado, parchado por dentro, con esa inclinación al mal. Inclinación a pervertirlo todo, a dañarlo todo. ¿Me hago entender? Y entre más alejado esté del Evangelio, más inclinación hay al mal, porque aunque usted no sea cristiano y su mamá es una persona que está buscando de Dios, que lee la Biblia, créame que el proceso de Dios comienza a envolverlo. No que está lejos, tarde que temprano la luz llega y no le pinta la habitación, ¿se acuerdan al inicio? Sino se la destruye. No, que yo no creo en el mismo Dios de mi mamá, no se preocupe. De pronto le destruyen la habitación y la luz del Evangelio llega. Líbrame. Por favor, vamos nuevamente al Salmo 59.1, que para esta versión es el 2 porque ellos toman la introducción del texto del Salmo como el 1. Bueno, líbrame de mis enemigos, líbrame de eso que me oprime adentro, Dios, y de los que se levantan contra mí, redime mi espíritu. Aquí dice redímeme, en el original dice redime mi espíritu. Ya no vuelvo a profundizar en esto para no cansarlos. En el idioma original, en este texto hay 3 palabras. Una es, demins, que significa estar parchado, adherido a mi naturaleza. Cosas como la inclinación a la violencia, el borracho que le dice al hijo no tome, pero tarde que temprano el hijo va a desarrollar eso. ¿Me llevan la idea? Pero aquí cuando él dice libra mi espíritu, esa es la palabra rohat. Hay 3 palabras que tienen que ver con el ser en el idioma antiguo y están en este salmo. Una es nefes, mente. Nefes es mente. Rohat es espíritu o aliento de vida y nechema es alma. Aquí cuando dice redímeme, está hablando de nechema. Redime mi alma. Y más adelante dice redime mi mente. En Efesios 6 dice que nos guardemos, que tomemos el escudo de la fe para poder apagar los dardos de fuego del enemigo, que significan a influencias que van aquí, a pensamientos que usted es catastrófico y que van aquí, afanes que no son afanes, porque si usted no puede perder nada que sea suyo, la vida es suya, es de Dios. Amén. ¿Me hago entender? Y usted se vuelve súper afanado, súper intensivo, o sea, huyendo de lo que no debe de huir, de temerle a Dios. Eso tiene que ver con la nefes, con la mente. Pero él dice, redime mi alma, nechema, aquí es nechema, ¿me hago entender? O sea que mi alma está cautiva. ¿Y desde cuándo? Proverbios 22:15 que dice, ayúdenme, que se me olvidó. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Él tenía que ser restituido a los bienes del Padre, restituidos a un corazón sano, y tenía que ser restituido a un nivel en que tenga plena comunión con Dios, que esa rebelión no salga a flote constantemente. Mire que Pablo decía, hay una ley en mí que me lleva cautivo a hacer el mal. En Romanos. Pero yo quiero, lo que quiero hacer, no hago, y hago lo que no quiero hacer. ¿No ve usted que estaba siendo cautivo, que estaba ligado a la necedad?
ligado al mal, ligado a la maldad, porque ¿de dónde salen las malas conversaciones, los homicidios, las guerras? ¿De dónde salen? De nuestro corazón. Por eso necesitamos entender a Cristo no solamente como Salvador que me da vida eterna, sino como Señor, para que toda mi existencia, ojo, mi existencia sea rendida a Él. Yo necesito que el Espíritu Santo lidie con mi condición de pecado. Porque si no lidia Él, que sí puede con mi condición de pecado, tarde que temprano vengo a la casa del Padre, el día de mañana me enojo con el Padre y voy a decir, deme la herencia que yo me voy. No, y después van y me voy a llevar más palo que una gata cocinera por allá con los marranos. ¿Y qué hago? No, vuelvo a la casa del Padre. Y después ya tengo ínfulas de grandeza y vuelvo y me voy de la casa del Padre y Dios no se envejece. Pero yo trasteándome de la casa del Padre a donde los marranos me aceptan los marranitos y la casa del Padre donde los marranos y me volví viejo. Parece la historia de la humanidad, ¿cierto? Y pero uno dice, pero yo ¿por qué me comporto así? Porque hay algo adherido al corazón del muchacho, la necedad. Lo torcido, lo que no sirve. Mire, hermanos, usted no va a poder lidiar con sus hijos si Dios no ha lidiado con ellos. Su hijo necesita misericordia de Dios. La palabra misericordia viene de miseria. Misericordia es cuando a nosotros alguien se conduele de mi miseria. Voy más allá. Mire, mis estimados hermanos, esa palabra... vamos a 2 Corintios 1, 3 al 5, ya no nos queda más tiempo. 2 Corintios 1, 3 al 5. Dice, estoy en Romanos, quiero ir a Corintios. 2 Corintios 1, 3 al 5 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Mire, esta palabra de misericordia es que Él tiene cuidado, se fija de mi miseria. O sea, no se fija de mi dolor, porque el dolor es consecuencia de mis acciones. Entonces usted sabe que por aquí hay un chuzo, siempre que usted pasa por este camino le cae una piedra encima y le golpea. Entonces Dios no puede estar aquí esperando que usted se golpee para limpiarle un chichón. ¿Sí me hago entender? Porque eso es lidiar con el dolor. Y no, Dios no está interesado en lidiar con su dolor. Dios está interesado en lidiar con la miseria que lo está llevando a andar siempre por el mismo camino, como una bestia, como un mulo sin entendimiento. Me lleva la atención. Misericordia no es lidiar con el dolor, es lidiar con mi condición. Dice que, aquí dice, bendito sea el Dios del Señor, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Esta palabra consolación, paraclesis, significa llamar por el nombre. Consolación es que Dios me llama por el nombre. Él trata conmigo de manera personal. Tiene cuidado de mis miserias. Se fija de mi condición, que mi necedad está adherida a mi corazón. Y me tiene en miseria. Y aparte de esto, Él trata con mi miseria, que puede que no sea la misma suya. ¿Capich? Bueno. Esta miseria nos lleva a vivir cautivos. Cautivos de nuestra condición de rebelión, así no cometamos pecado. Porque antes de irse a la casa del Padre, lo tuvo que haber pensado. Y estamos en la iglesia, así parecemos santos. Y la hermanita por ahí abundante de la iglesia se le notó algo y uno llega y se tuerce. Esa es vivir en miseria, ¿me hago entender? Llevar esa doble vida, escondido dentro de la miseria. Nadie se da cuenta, solamente Dios. Voy un poquito más allá.
esta palabra miseria lleva a una palabra que significa tribulación. Romanos 5, 3 al 15. Al 5 dice así, Romanos 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. La tribulación tiene que ver con miseria, con mi condición. Sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. ¿Por qué tenía que ser derramado en mi corazón? Porque yo estaba viviendo en miseria y nadie me puede ayudar si no me ama primero. Porque si me ve tal cual como yo soy, me deja botado. Aquí hay varios temas que no vamos a tratar hoy, sabiendo. Esto no se trata de que otro me lo predicó. Esto se trata de que yo tengo que tener una relación personal con Cristo. Yo tengo que experimentar ser un miserable para alcanzar misericordia. Se trata de que no es que mi papá sea el pastor, no es que me lo cuenten, es que yo experimenté misericordia por mi condición de rebelión que estaba adherida a mí. Sabiendo, tribulación significa flexis. Flexis es cuando usted coge usted lo invitan allá a comer hamburguesa donde el gordo y usted coge esa salsa y hace así, la flexiona. Tribulación significa apretar, compunir, espichar. ¿Me hago entender o se lo explico cómo es? ¿Sí me copia la idea? Divulgación es cuando usted, Señor, ¿qué pasa con mis finanzas? Se gastan flexis. La misma palabra utilizan los médicos cuando dicen que tiene opresión del pecho. Eso es tribulación. Aquí dice, sabiendo que la flexis, la tribulación, produce paciencia. Pastor, ¿qué es la paciencia? La paciencia no es esperar. La paciencia es la capacidad de enfrentar el mal con valentía. Porque es que no hay que tener paciencia. No tengo trabajo. Manito, tenga paciencia. No, búsquelo, vaya, capacítese, estudie, haga algo. Pero usted me dijo que había que tener paciencia. Sí, pero no que se quede dormido. Paciencia es capacidad de vencer el mal, de esperar, pero con inteligencia. ¿Me hago entender? Amén. Saber, tener una experiencia con Dios, entender que me están procesando a través de la tribulación para volverme al estado original, donde no tenía la necesidad de vida en mi corazón. Voy más allá. La paciencia prueba. ¿Qué es prueba? Que en un momento dado me van a poner a escoger. O sigo por el mismo camino o obedezco a Dios. Y lo otro que hay aquí es esperanza. Ya no puedo profundizar más. Dice, es estar expectante. A través del proceso de la tribulación, de la esperanza, de tener una relación con Dios, no sufrir vergüenza. Porque quien no se acerca a Dios por las buenas, sus rostros serán avergonzados. O aquí, o ante el gran trono blanco. Incline su rostro, ya no hay más tiempo. Padre eterno y buen Dios, en el nombre de Cristo te suplicamos esa transformación de la que hablamos hoy. Que nos lleves a la casa de Dios, a ser hijos, a volvernos a sentirnos hijos. Reconcílianos. Devuélvenos los bienes de tu casa, el bien de tu casa. Sana mi corazón. Pero también ve más profundo. Yo no quiero volver a estos ciclos. Yo no quiero volver a que mi espíritu, mi alma y mi mente estén quebrados y estén tirando al mal y esté siendo cautivo de estas circunstancias. Te pedimos misericordia. Te pido misericordia para mí. Yo no quiero ser de los que huyen con el bien del Señor. Yo no quiero ser de los que moran eternamente con los cerdos. Yo quiero ser de los que tenemos plena comunión, de los que somos ricos porque te tenemos a ti,
de los que no nos espantamos por la enfermedad ni por la muerte, de la que nuestra mente esté sana para que sane el cuerpo, Dios. En el nombre de Cristo. Muchísimas gracias, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Tenemos que volver a esos principios de una plena comunión, donde la necedad de nuestro corazón no nos juegue siempre en contra, sino que podamos avanzar de verdad en los caminos del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz en el nombre de Cristo. Dios me le bendiga, iglesia del Señor. Que esta semana sea una semana de mucha bendición para ustedes. Que el Dios Todopoderoso vaya delante de ustedes y les dé descanso. Y que de su paz venga todo su bien. Si alguno de ustedes voluntariamente quiere ofrendar en esta iglesia, lo puede hacer allá en ese baulito. ¿Cómo lo hacemos? La Biblia dice, cada uno dé como propuso en el corazón. Dios me les bendiga. Amén.